Hola, hola, quería, antes también de comenzar, estamos a 5 minutos, ahora no tengo el control yo, de aquí de la sesión, estoy en otra computadora, en otro spot, entonces ahí me ayudaron aquí los productores. Quiero saber si Elena López Gavito, nuestro doctor Juan Carlos Martínez Osorio, ya están como co-host. No sé si me puedan confirmar, dado que yo no tengo el control yo ahora para poder hacerlo. Justo ahorita me acaban de dar acceso a hacerlo. Les mandé la notificación para hacer los panelistas. Aquí está Juan Carlos ya conmigo, doctora Elena también. Está bien, perfecto. Elena, Juan Carlos, también puedes. Ya estoy como anfitrión. Perfecto. Yo no ¿falta tengo alguien, video. Elena? Sí, falta la doctora Irma Cruz Irma Mendoza. Cruz, claro, cómo no. Y la doctora Tania, ¿si anda por ahí? Tania Reyes. Se me hace a Tania, fíjate que no la veo. A Irma Cruz ya le hice panelista. Ok. Bueno, a ver si se conecta. Si no, no hay problema. Me vas avisando ahí por el chat. Sí, yo al final necesito compartir un audio, pero si no te lo reenvío a ti y tú lo compartes. No hay problema. Adelante, como gustes. Ahorita ya estamos por comenzar. Vamos a... me gustaría que la gente está sintonizando, nos diga desde dónde nos ven. El viernes pasado teníamos gente de Bolivia, de Argentina, tenemos gente de Centroamérica, tenemos gente también de Monterrey, Guadalajara, Guerrero. Se presenta mucha gente de Guerrero, Elena, ¿verdad? Sí, claro. Y ahorita hay ahorita tenemos congreso en Guerrero, pero hemos hecho mucha promoción el día de hoy a todos los contactos de residentes. Espero que se conecten. El tema es muy interesante y necesario tú que eres comunicólogo. A grandes rasgos es todo lo que tiene que hacer el organismo para responder una agresión. ¿Te acuerdas de el típico efecto del gato cuando se asusta, que libera adrenalina? Pues hay análogo en todo esto. Interesantísimo, sin duda, un viernesito. Ahora me presento en la ciudad de Guadalajara, lloviendo, a gusto, para informarnos, enriquecernos un poquito más en conocimiento y más con las invitadas que tenemos también de lujo por parte de la doctora Elena López Gavito. Doctora Elena, tú que las conoces un poquito más, ¿te gustaría darles presentación a ellas? Y en cuanto termines, yo ya le doy presentación a nuestro gran doctor invitado de la tarde-noche de hoy. Pues bueno, si gustas, es algo muy sencillo. La doctora Irma Cruz ya ha estado con nosotros. Sí la puedo presentar con mucho gusto. Y pues con mucho gusto la puedo presentar. Perfecto. Ella estuvo en las primeras, tengo aquí su currículum, ¿verdad? La puedo presentar sin problema. Y en cuanto entre Tania, porque no la veo tampoco, pero Tania también ya ha estado con nosotros y con mucho gusto la presento. Tú me dices si la puedo ir presentando mientras hay más quórum. Adelante, verla presentando y cuando termine yo presento al doctor Juan Carlos. Ok. Bueno, pues buenas noches. Nos dirigimos a ustedes para iniciar esta gran sesión de la respuesta metabólica al trauma y a la agresión. Hoy en día es incorrecto hablar de lesión hablando de fisiopatología debido a que en nuestro país está tipificado como delito el hablar de lesión y cuando nosotros escribimos en un expediente clínico lesión, la gente se confunde. Entonces, y puede dar lugar a alguna situación incómoda. El día de hoy nos acompaña precisamente Juan Carlos Martínez Osorio, que es residente de cirugía, que tuvo interesantes rotaciones, primero en
Madrid, una rotación por parte de la Universidad Complutense en pregrado y también en la Universidad de Stanford. Actualmente cursa la residencia en cirugía en el ICEMIN del Estado de México. Y pues bueno, seguiremos con el currículum de nuestra invitada, la doctora Irma Cruz, que ya ha participado afortunadamente con nosotros. Ella es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México y del Hospital López Mateos en la paroscopía, y en la Clínica 8 del IMSS hizo el fellow. Y también en Barcelona, en el Hospital Laporte, y actualmente es médico especialista del Hospital Juárez de México, profesor del curso de pared abdominal por 12 años, microcirugía y laparoscopía, y también titular en la actualidad es de curso de hernia en la Academia Virtual de nuestra Asociación Mexicana de Cirugía. Es asociada titular, quiere decir que ya tiene varios años en nuestra agrupación, y también ha participado en la Asociación de Mujeres Médicas y tesorera del Consejo Mexicano de Cirugía General. Así de breve su currículum. Y pues Increíble, bueno, Elena, el par de sí. currículums que te acabas de aventar, tanto como el de Juan Carlos Martínez Osorio. Increíble su experiencia ya por Madrid, por Stanford, aquí por la Universidad Autónoma del Estado de México también. Increíble, ahora sí que tenemos unos excelentes ponentes, muy enriquecedores. Le pedimos a la gente que esté bien atenta. Y ya ahorita para arrancar, entrar en materia, les recuerdo nuestro Facebook, les invito a seguirnos, La Voz del Residente, Instagram, La Voz del Residente, y si por alguna extraña razón se llegan a perder uno de estos viernes enriquecedores en conocimiento, todo lo que se sube en todo lo que se graba, todo lo que se expone en este webinario, se sube a YouTube en Medical Legal Center, así búsquenos, Medical Legal Center, para que te suscribas y todos los viernes encuentres este contenido nuevo como el que a continuación van a observar. También explicarle rápidamente la dinámica. Nuestro doctor Juan Carlos Martínez Osorio tendrá 30 minutos para exponer el tema. Al terminar, la doctora Elena López Gavito, Irma Cruz y Tania, que ahorita en unos momentos se va a conectar, van a complementar la charla, cuestionar, y los invito a todos ustedes, residentes, en hacer sus preguntas. Anímense. También sus preguntas suman, enriquecen la presentación. Entonces, hagan sus preguntas, comentarios, también pueden complementarlo. Entre Elena y yo les daremos voz a todos sus comentarios. Lo pueden hacer a través del símbolo de preguntas y respuestas, o también a través del chat. No pasa nada, desde ahí lo podemos hacer, desde el Facebook. Ahorita voy a tratar de conectarme. Entonces, anímense a hacer sus preguntas. Por último, invitarlos a que si tienen algún tema médico legal, que manden un correo a atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento .mlc@gmail.com, y con mucho gusto damos esta plática sin costo en este momento de pandemia. También si quieren ser un expositor, como lo va a hacer Juan Carlos en la noche de hoy, también a ese mismo correo lo pueden mandar y formar parte de esta familia. Bueno, sin más preámbulo, doctor Juan Carlos, te dejo los micrófonos, te dejo la cámara, la presentación, veo que ya pudiste compartir pantalla, y adelante, veo a la gente ya ávida de poder escucharte. Hola, pues muchísimas gracias por la introducción. No sé si ya puedan observar la pantalla adecuadamente. Sí, correcto. Ok, perfecto. Bueno, entonces comenzamos. Nada más hace falta que la maximices. Ok. Abajo, aquí abajo. Creo que es lo más que se puede por la aplicación. No sé si... No, sí se puede, aquí. A ver. Normalmente aquí en la parte de abajo hay una como copita, ahí le tocas. Bueno, no hay problema. A ver si en el transcurso la logro encontrar, ¿vale? Sí, sí. Órale. Bueno. Pues mucho gusto ya. Gracias por la introducción. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, residente de cirugía,
Y bueno, el tema de la noche de hoy va a ser respuesta metabólica al trauma y la lesión. Algo muy importante, sobre todo para todas las entidades quirúrgicas, para todas las áreas de especialización quirúrgica, por ser un evento quirúrgico, por ser un evento quirúrgico, una lesión y una representación de trauma al organismo. Entonces vamos a explicar dentro de los objetivos de la presentación todo lo que es la fisiopatología, el actuar del organismo a esta respuesta de estrés, al trauma, a la lesión que ocurre, ya sea bien por lo que acabamos de comentar, por un procedimiento quirúrgico o bien por algún evento, traumatismo, accidente. Como el tema de respuesta inflamatoria sistémica relacionado con la lesión. Es la lesión o infección que ocurre como consecuencia de la liberación local o sistémica de moléculas relacionadas con patógenos o bien relacionadas con la lesión. No siempre se involucra un patógeno o una infección para llevar a cabo una respuesta de lesión o bien una respuesta inflamatoria sistémica, sino más bien es una respuesta del organismo ante diferentes agentes o estrés. Clásicamente, esta respuesta es descrita como respuesta al estrés. Es un término que desde 1932 en Escocia se empezó a manejar por el químico Cuthbertson. Y bueno, referente a esto es cuando se empieza a hablar por primera vez acerca de una respuesta inflamatoria. Como antecedentes históricos, bueno, tenemos que en el siglo XVI, John Hunter lo empieza a describir en la respuesta metabólica como un proceso de cura. En 1840, el fisiólogo Claude Bernard nos da una introducción más cercana a lo que es la fisiopatología de la respuesta a la lesión o al trauma. En el siglo XIX, Carl Boyle la describe como una destrucción tóxica, ya que durante toda su fisiopatología también puede afectar al organismo por exceso de respuesta. Y en 1920, Auf menciona acerca de la proporcionalidad de la severidad. Esto quiere decir que si hay una respuesta pequeña, la lesión va a ser, si hay una lesión pequeña, la respuesta va a ser pequeña. Si hay una lesión mayor, la respuesta metabólica al trauma va a ser mayor. Como antecedente histórico, también en el 42, Cuthbertson divide la respuesta metabólica en dos fases, que son la fase inicial de decadencia o hipodinámica, E-phase, e hiperdinamica o flow phase. En el 19, Wilmort describe las dos fases de la hiperdinamica, que es una fase compuesta por una fase catabólica y una fase anabólica. En la catabólica, donde hay un balance nitrogenado negativo, y una fase anabólica, donde empieza la reconstrucción de todos los materiales proteínicos como balance positivo. Dentro de la fisiopatología de la lesión, tenemos que las lesiones graves producen una inflamación sistémica, producen daños a órganos distantes, esto porque es una respuesta compleja, orgánica y completa dentro del organismo, así como una falla orgánica múltiple hasta en un 30% de los individuos con lesiones. Vamos a explicar por qué a través de diferentes mediadores, a través de diferentes células sucede esto. Entonces, la lesión traumática lo que realiza es activar el sistema inmunitario para producir una respuesta inflamatoria en un intento como tal por limitar el daño y restablecer una homeostasis. Esto quiere decir que busca establecer como tal una respuesta donde se mantenga una regulación dentro de todos los procesos fisiológicos. Y esto, bueno, incluye dos respuestas, que es una respuesta proinflamatoria aguda, que es la consecuencia del reconocimiento de ciertas moléculas por el sistema inmunitario, y una respuesta inflamatoria que sirve para modular la fase proinflamatoria y dirigir la respuesta al restablecimiento de la homeostasis. Estas son las dos vías. Dentro de la fisiopatología también es muy importante lo que es el endotelio vascular. Es muy importante escribir que dentro de esta fisiopatología
gran parte o un 70% se encuentra involucrado el sistema endotelial capilar, ya que este se pierde conllevando a la formación de edema, defectos en la repartición de oxígeno a todos los órganos y tejidos y daño celular por hipoxia, entre otras consecuencias adversas a la homeostasis celular. Dentro de la fisiopatología tenemos ciertos mediadores inflamatorios como son las interleucinas, importantes la interleucina 1, 2, 6, factor necrosis tumoral, que como tal son los que más se han descrito y en los cuales se han enfocado más las investigaciones, que son citocinas proinflamatorias, las cuales son liberadas por células inmunes y median la respuesta inmune contra causantes internos y externos de respuesta al estrés. Entonces tenemos que amplificadores de cambios catabólicos son la inanición parcial o completa, la inmovilización, la isquemia regional, la acidosis y bien, como ya lo comentábamos, intervenciones terapéuticas, quirúrgicas o bien otros factores sistémicos. Dentro de nuestro medio, pues las principales son eventos traumáticos, infecciones y bien eventos quirúrgicos. El grado de respuesta inflamatoria, como lo había descrito históricamente un autor, es proporcional a la gravedad de lesión. Por ejemplo, aquí en el sitio podemos ver una perforación intestinal, donde el sitio de lesión como tal no compromete directamente toda la cavidad abdominal, sino en este momento solo es una apertura espontánea y hay una respuesta rápida para resolver esto, lo cual no genera como tal una respuesta inflamatoria muy elevada. En cambio, si llegamos a una trombosis mesentérica o bien una oclusión con un segmento importante de intestino comprometido, la respuesta inflamatoria sistémica pues va a ser más grande. Y esto como tal, también el grado de lesión va a ser un factor pronóstico muy importante, sobre todo con una mortalidad, con el grado de mortalidad resultante. Entonces tenemos que como características principales de lo que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, tenemos lo que es el incremento o bien el decremento de la temperatura corporal, el incremento de la frecuencia cardíaca, de la respiratoria, incremento del recuento leucocitario y los cuales son bien similares a los observados en diferentes tipos de infecciones o bien en infecciones. Tenemos el término dentro de las características de una respuesta inflamatoria sistémica. Una infección es aquel foco identificable de agresión microbiana. La respuesta inflamatoria sistémica se va a identificar por los criterios de una temperatura mayor de 38 grados Celsius o menor de 36 grados Celsius. Septicemia es el criterio de fuente identificable de infección más un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Una septicemia grave es una septicemia más disfunción orgánica y un choque séptico es un colapso cardiovascular que no responde a la administración de líquidos y en este caso con la necesidad de administración de vasopresores. Entonces, continuando con la detección ya como tal a la fisiopatología específica celular, tenemos diversas moléculas que predominan en toda esta cascada de liberación de citocinas, de liberación de moléculas proinflamatorias, inflamatorias y últimamente se han iniciado a describir dos que son los alarminas como patrones o patrones moleculares relacionados con la lesión, por sus siglas en inglés DAMP, y los patrones moleculares relacionados con patógenos, que son los PAMP, los cuales, como podemos ver en el esquema en esa imagen, se relacionan directamente con receptores celulares y esta relación de ligando va a generar la liberación celular de diferentes mediadores de inflamación como son las citocinas, las quimosinas, células, va a generar reclutamiento de células de la inmunidad y así como va a llevar a toda la cascada de inflamación.
Tenemos que las más estudiadas, bueno, se ha ido cada vez investigando más sobre esto y así como sus ligandos o bien sus receptores, el HMGB1, en el cual ahorita vamos a hacer hincapié por su importancia y que en la última literatura, bueno, se ha estudiado con bastante detenimiento. Y bueno, proteínas como la S100 con sus receptores el RAGE, el DNA mitocondrial con sus receptores TLR9, los hialuronatos, los biglunatos, la interleucina 1 alfa con su receptor específico para interleucina 1. Y bueno, los DAMP mejor identificados en este contexto del que ya hemos hablado es la proteína HMGB1, los cuales se describe que son de los mediadores, aunque directamente por laboratorio no se utilizan como una medición ya cuantitativa de lo que es la respuesta inflamatoria. Como patrón de investigación se está utilizando cada vez más y se ha descrito y se ha descubierto que se liberan con rapidez a la circulación en los primeros 30 minutos siguientes al evento traumático o bien a la respuesta, bien al sometimiento del estrés del organismo. Tenemos que estas concentraciones se relacionan del HMGB1 se relacionan directamente con el incremento en los mediadores inflamatorios circulantes como lo es el factor de necrosis tumoral, la activación del complemento y últimamente se ha trabajado en una escala que se conoce como Injury Severity Score, el cual marca la severidad del tipo de lesión que puede existir dentro de un organismo y se va marcando un puntaje conforme al grado de severidad de donde lleva un puntaje del 1 al 6. Tenemos un ejemplo de uno menor con un puntaje de 1, que es una fractura aislada de costilla. Tenemos un ejemplo de un puntaje 4 severo, que es un traumatismo de rodilla con probable amputación de la extremidad, y tenemos ya un puntaje máximo a un grado de lesión, que es una transección por completo del torso. Entonces, esta misma relación se ha visto que el HMGB1 se relaciona con el factor de necrosis tumoral y así posteriormente con una escala de severidad que es la Injury Severity Score. Y actualmente en los laboratorios que tenemos hoy en día, yo creo que en la mayoría de hospitales aquí en México, se ha estudiado también otra proteína que fue la primera PRM en ser identificada, que fue la pentraxina corta, lo que se conoce como la proteína C reactiva. Laboratorialmente un medidor cuantitativo de la cascada de inflamación muy preciso y que, bueno, ya cada vez se cuenta con mayor disponibilidad y acceso a laboratorios con Es una molécula que se libera durante procesos de inflamación y de respuesta al estrés. Tenemos que dentro de la fisiología no solo va a involucrar al sistema inmune, como ya lo vimos anteriormente, sino que esta va a ser una cascada de procesos tanto del sistema inmune, del sistema endocrino y al mismo tiempo del sistema nervioso. La participación del sistema nervioso va a generar dentro de esta respuesta cambios conductuales como son incremento del sueño, letargo, reducción del apetito y la característica más común que viene también presente en la infección, que es la fiebre. Así como una lesión traumática va a ocasionar una señalización neuroendocrina y compleja del encéfalo, que también sirve para incrementar la defensa inmunitaria y para movilizar con rapidez los sustratos. Esto para generar la energía necesaria para llevar a cabo el metabolismo de diferentes órganos y tejidos, que se va a ver aumentado por esta respuesta. Entonces tenemos que es una cascada tanto de eventos del sistema inmune, de toda la mediación y liberación de cascadas inflamatorias, de mediadores proinflamatorios, y asimismo la participación del sistema nervioso, que también trata de generar una homeostasis para poder llevar, digamos que una mejor respuesta regulatoria a todo el estrés originado.
Y bueno, tenemos que las dos vías principales neuroendocrinas que orquestan la respuesta son el hipotálamo hipófisis suprarrenal, que ocasiona liberación sobre todo de glucocorticoides, así como el sistema nervioso simpático que favorece la liberación de catecolaminas. Tenemos aquí ciertos tipos de citocinas que se involucran tanto a nivel inmune y que participan también regulados por el sistema neuroendocrino. Entre los más importantes y conocidos y que podemos encontrar actualmente en la literatura, bueno, pues son las interleucinas de la 1 a la 6 y el factor de necrosis tumoral. Muy importante saberles cuáles son inflamatorios, cuáles son proinflamatorios, directamente las células que los producen y la participación dentro de la cascada que van a tener. Algunos son inflamatorios directos, algunos otros van a ser mediadores para quimiotaxis celular. Entre diferentes procesos inmunológicos tenemos más interleucinas, igual quimiotásicos, tenemos y bueno, hasta el final podemos ver la HMGB1 que se ha descrito que proviene de los monocitos y de los linfocitos y bueno, la función de alta movilidad y también como un factor de transcripción de DNA. Continuando con la fisiopatología de la inflamación, esto va a facilitar que la migración de neutrófilos y otras células inmunitarias de las regiones comprometidas sea a través de acciones de incremento de permeabilidad vascular, quimiotásicos, incremento de factores de adhesión endotelial y así como selectinas que son elaboradas en la superficie celular. Todo esto para igualmente desencadenar todo el proceso y la respuesta. Dentro del metabolismo al trauma tenemos que lo que ya comentábamos es que en un estado de estrés el organismo llega a tener un consumo mayor de energía, por lo cual es muy importante conservar toda esta función de órganos, todo este metabolismo basal para llevar a cabo la función de órganos vitales y apoyar a la reparación de tejidos lesionados. Muy importante también dentro de las especialidades quirúrgicas tomar en cuenta porque todo este proceso inflamatorio va a disregular todo el mecanismo de cicatrización y aparte si no hay una nutrización o no hay un aporte energético adecuado, pues va a irrumpir todavía más con el proceso de cicatrización. Y bueno, dentro de un posoperatorio, ya entrando directamente a la aplicación sobre lo que es el área quirúrgica directamente, dentro de un posoperatorio se caracteriza por funciones que participan en el restablecimiento de homeostasis, como son incremento de las tasas metabólicas, consumo de oxígeno, preferencia enzimática y la estimulación del sistema inmunitario. Cada vez los sustratos a una respuesta metabólica requieren mayor consumo de glucosa. Es importante dentro del metabolismo quirúrgico tener completado que una necesidad metabólica basal dentro del área clínica en reposo y ayuno van a ser aproximadamente de 22 a 25 kilocalorías kilogramo día obtenidas de diferentes sustratos como son carbohidratos, lípidos y proteínas. ¿Qué pasa en una respuesta metabólica al trauma y en respuestas inflamatorias? Pues estas necesidades previas de 22 a 25 se van a convertir hasta de 40 kilocalorías kilogramo día en estados de tensión fisiológica grave, sobre todo en pacientes traumatizados, en pacientes con abdomen congelado o en pacientes bien con quemaduras, en pacientes con fístulas igualmente. Y bueno, en adultos sanos la principal fuente de energía que vamos a tener se obtiene de la proteína muscular y de la grasa corporal cuando se encuentra en ayuno, ya que una vez que se acaban las reservas de glucógeno. Tenemos que el organismo contiene aproximadamente de 300 a 400 gramos de carbohidratos en forma de glucógeno, los cuales de 75 a 100 están almacenados en el hígado y casi 200 a 250 se almacenan en el músculo estriado. Como vemos, el músculo es una reserva muy importante de glucógeno, pero ¿qué pasa? El músculo es muy celoso. Como podemos ver a continuación, el músculo generalmente toda esa reserva de glucógeno la utiliza para él mismo.
mientras que el hígado tiene que ser el reservorio de glucógeno para todos los demás órganos, como es cerebro, riñón, corazón, entre otros. Más o menos durante el ayuno, un adulto sano promedio de 70 kilogramos utiliza 180 gramos de glucosa para mantener el metabolismo obligado de células glucolíticas como neuronas, leucocitos, eritrocitos. Y en eventos como tumoraciones y en algunas patologías intestinales tenemos que estos requerimientos de glucosa van a aumentar. En tumoraciones sólidas se ha descrito a través de diferentes vías de la glucosa que son altos consumidores de glucosa. Bueno, tenemos igual que durante el metabolismo del ayuno, más o menos para un hombre promedio de 70 kilogramos, tenemos que la composición corporal de aguas y minerales va a ser de 49 kilogramos, de proteínas aproximadamente 6, glucógeno 0.2, grasa de 15, y esto va a administrar de glucógeno esos 0.2 aproximadamente 800 kilocalorías, mientras que la grasa 140,000 y las proteínas 24,000. Todo esto una vez que se acaban las reservas de glucógeno, que son de 800 kilocalorías, y tenemos que se requieren más o menos 40 a 50 kilocalorías kilogramo día en un paciente con respuesta al trauma, tenemos que el glucógeno no va a lograr alcanzar los requerimientos, o sea, ese reservorio de glucógeno no va a alcanzar a los requerimientos que va a requerir esa respuesta metabólica y ese organismo. Por eso la importancia de conocer toda la fisiopatología para en un contexto clínico saber cómo vamos a tratar a estos pacientes. Tenemos el metabolismo, bueno, recordando un poco de clases de bioquímica, cómo interviene el glucagón, la adrenalina y el cortisol, que favorecen directamente la gluconeogénesis. El lactato también es liberado mediante la glucólisis en el músculo estriado, así como eritrocitos y leucocitos. Y el reciclamiento de lactato y piruvato se conoce como el ciclo de Cori, que produce hasta 40% de la glucosa plasmática en periodos de inanición. Tenemos que el lactato es un marcador importante en estados de hipoxia, porque la vía glucogénica cambia directamente de vía. Y bueno, la inanición prolongada se reduce la proteólisis sistémica a casi 20 gramos día y la excreción urinaria de nitrógeno se estabiliza en aproximadamente 2 a 5 gramos día. Y bueno, tenemos la adaptación de órganos vitales a través de otros sustratos como son las acetonas, el acetoacetato y el beta hidroxibutirato. En el ayuno prolongado, los cuerpos cetónicos se vuelven una fuente muy importante, energética, sobre todo para el cerebro y corazón, principalmente hacia los 24 días de ayuno. Las reservas de lípido también son importantes en todo este metabolismo, ya que proporcionan 40% del consumo calórico durante la inanición. Durante una lesión, infección, se inducen respuestas neuroendocrinas e inmunitarias que diferencian el metabolismo de la lesión, que se observa en ayunos sin tensión fisiológica. La magnitud del consumo parece ser directamente proporcional con la gravedad de la lesión. En esto existe mayor consumo energético, así como puede relacionarse con lesiones térmicas e infecciones graves. El incremento del consumo de energía es mediado en parte por la activación simpática y por la liberación de catecolaminas, parte de lo que ya habíamos comentado. Y sobre todo, esto se ha podido replicar y estudiar en la administración de catecolaminas en adultos sanos. Bueno, las reservas adiposas como tal de triglicéridos van a obtener una fuente energética importante, predominante a partir de 50-80%, dependerá de la composición directa del organismo. Y durante las enfermedades críticas y después de la lesión,
La lipólisis ocurre en respuesta al estímulo de catecolaminas que actúa directamente sobre una enzima que es la lipasa, y también de los triglicéridos que son sensibles a hormonas. Tenemos que los triglicéridos van a ser calóricamente la mayor aportación de kilocalorías. La oxidación de 1 gramo de carbohidratos, en este caso de glucosa, aporta más o menos 4 kilocalorías, mientras que si esta glucosa se busca un sustituto, como son las soluciones glucosadas, se ha visto que proporciona aproximadamente 3.4 kilocalorías por gramo de glucosa. Esto es importante para valorar todo el proceso de nutrición. ¿Cuáles van a ser los objetivos de nutrición? Bueno, pues la administración exógena de pequeñas cantidades de glucosa, así como valorar directamente estas necesidades diarias y bien saber que esta necesidad de aumento energético tiene que ser compensada por los aportes diarios de diferentes nutrimentos. Entonces, como tal, el objetivo de la nutrición es apoyar al paciente quirúrgico para evitar o revertir los efectos catabólicos de la enfermedad o lesión. Esto va a ser manteniendo un metabolismo basal, ya que van a aumentar el consumo energético y al mismo tiempo, si no mantenemos ese metabolismo basal, pues se va a iniciar con la ruptura de estructuras directamente del organismo. Y bueno, nosotros dentro de nuestro entrenamiento quirúrgico, bien ya como cirujanos formados, debemos tomar muy bien en consideración y como anticipado los factores de tensión fisiológica y la evolución natural de un proceso como estos, para adecuarlo a toda una valoración nutricional y sobre todo entablarlo muy bien y exclusivamente a cada paciente, ya sea el proceso quirúrgico, el proceso traumático o el proceso de estrés por el cual está pasando. Y bueno, tenemos que el fundamento de eso es satisfacer las necesidades energéticas. Para esto existe una fórmula para calcular el consumo basal de energía que utiliza la ecuación de Harris-Benedict. Vemos que existe una constante para varones y una constante para mujeres, en el cual se utiliza el 13.75 en varones, en mujeres el 9.56, así como peso, talla y los requerimientos de kilocalorías día. Durante traumatismos o septicemia, las demandas de sustratos se incrementan, aumentando la necesidad de calorías no proteínicas más allá del consumo de energía calculado. Dentro del otro de los objetivos de apoyo nutricional va a ser satisfacer las necesidades. Esto debe mantenerse en una razón apropiada de calorías no proteínicas a nitrógeno de 150:1. Hay estudios que dicen que enfermedades críticas demostraron una reducción de 44% en las complicaciones infecciosas en pacientes en los que se les dio un apoyo nutricional correspondiente a enteral versus parenteral. Entonces, parte de la nutrición es contemplar que, aunque en eventos quirúrgicos no ciertamente o no prontamente se va a poder iniciar una dieta enteral, es lo más recomendado, que las dietas principalmente sean enterales en vez de nutrición parenteral. Y Doctor, bueno, le recuerdo que le quedan 5 minutos para acabar. Perfecto, estamos por concluir. Gracias. Entonces, bueno, dentro de la nutrición enteral tenemos que es una mejor absorción de carbohidratos, duración más breve de ventilación y tiempo más corto de permanencia. En unidades de cuidados intensivos tenemos los diferentes tipos de acceso para nutrición enteral cuando la vía oral por algún motivo no se puede utilizar directamente. Y bueno, lo que es la nutrición parenteral, en la cual dentro de las unidades hospitalarias, sobre todo de segundo y tercer nivel, pues nos va a ayudar mucho el área de nutrición, hacer las preparaciones correspondientes y valorar la necesidad
necesidad de una nutrición parenteral total de forma central después de ciertos días de ayuno. Aproximadamente de 5 a 7 días de ayuno es cuando ya se va a valorar un inicio de nutrición parenteral total. Ok, bueno, directamente esto es cómo se coloca la nutrición parenteral. Y únicamente para finalizar, bueno, ¿qué es lo nuevo en respuesta inflamatoria sistémica? Hay estudios del 2020 donde ahora se utiliza el Sindecano 1 como un factor pronóstico de mortalidad. Esto en relación igual a sus niveles de Sindecano. En pacientes con niveles altos de Sindecano se ha visto un mayor riesgo de mortalidad en una respuesta inflamatoria o bien en una respuesta metabólica al trauma. Y bien, otro índice que ahora en 2021 publicado en el AMG de Emergency Medicine es el índice leucocito de neutrófilos. Esto lo usaron sobre todo en estudios de pacientes con traumatismo torácico, donde demostraron que este índice también iba a determinar un factor pronóstico tanto de mortalidad como de severidad de la respuesta inflamatoria. Y bueno, eso sería todo por el tema del día de hoy. Agradezco mucho el espacio y bueno, pendiente a cualquier comentario. Muchas gracias, doctor Juan duda Carlos o Martínez. Ahora sí que just in time, apenitas en tiempo. Muy bien, no, es complicado, no creas, dar un tema tan complejo, tan amplio en tan poco tiempo, pero para eso tendremos a la doctora Elena López Gavito, tenemos a Tani, tenemos a la doctora Irma Cruz, a las cuales les otorgo el micrófono para que complementen. Si tienen ahí correcciones que hacer, que lo hagan. Si tienen que aplaudir ciertas cosas, que también lo hagan. Y todos los comentarios que tengan que hacer al respecto a la presentación. No más te voy a pedir que dejes de compartir pantalla para podernos vernos todos en el panel. ¿Te parece? Adelante, doctora Elena, todo suyo. Si me comparten video, por favor. Sí. ¿Me dejan compartir video? No me deja. Bueno. Deje que el doctor Osorio deje de compartir pantalla para dar paso. Ok. Ahora sí ya no tendría que tener problema. No, sí tengo. ¿Qué le aparece? Sí, que no es posible, porque el anfitrión lo detuvo. Ok, mira, Luis, ¿estás por ahí? ¿Que eres el host? Bueno, empezaremos por pedirle a la doctora Irma Cruz que haga su primer comentario. Yo al final haré algunas reflexiones importantes, pero inicialmente va la doctora Irma, que ya tuve el privilegio de presentar, y a continuación va también nuestra queridísima amiga, la doctora Tania Reyes, quien es cirujano, que es presidente del Colegio de Especialistas en Cirugía de Yucatán, y de que también es maestra, profesora de curso, experta en simulación y siempre ha estado muy en contacto con residentes, es nuestra segunda invitada. Le pido a Irma que haga su primer mensaje, por favor. Sí, cómo no, con mucho gusto. ¿Me escucha? Sí. Ok. Bueno, antes que nada, pues agradecerles a Medical Legal Center, a la doctora Elena López Gavito por esta invitación para estar con ustedes. Y bueno, antes que nada, también felicitar al doctor Martínez Osorio por su presentación. ¿Sí me escuchan bien? Sí, muchas gracias. Ok. Felicitarlo, doctor, porque es un tema muy amplio, muy amplio. Se presta hasta para 2 sesiones para hablar más de esto. Pero bueno, ya para no ahondar tanto, pues voy a comentar algunos puntos. Lo que nos dejó la Primera y la Segunda Guerra Mundial es el manejo de líquidos y electrolitos. Cómo manejar a los pacientes en esos eventos y en esas situaciones de catástrofe. La segunda situación es que este tema nos permite hacer un análisis de nuestros pacientes, de su manejo preoperatorio, transoperatorio y postoperatorio, tanto de líquidos como de electrolitos, como de soluciones glucosadas o qué tipo de soluciones vamos a utilizar en cada uno de nuestros pacientes. El manejo integral de cada uno de ellos y sobre todo valorando sus comorbilidades que pudieran tener ellos, ya sea como pacientes que tienen diabetes, que tienen una insuficiencia renal, que tienen un problema pulmonar o que tienen un problema también a nivel hepático.
que es muy importante. El manejo de los hemoderivados es de suma importancia dependiendo de cada situación de cada paciente. Hemos visto en los hospitales, y a veces me ha tocado en algunos exámenes del consejo, que cuando les preguntamos acerca del manejo de los pacientes en los casos clínicos, el manejo de líquidos, electrolitos y de su aporte energético, tenemos un poco de problema ahí a la integración. Es de suma importancia el tema que usted acaba de abordar, precisamente para el manejo de estos pacientes. Irma, perdona que te interrumpa, puedes poner ya video. Igual la doctora Tania Reyes, le invito a activar su cámara. Ok, ¿quieren que me detenga o ya nada más voy a hacer dos como usted guste, adelante. ¿Sí? Bueno, considero que esto es de suma importancia, ya que también el manejo de los analgésicos por dolor, porque toda esta respuesta inflamatoria que usted nos acaba de mencionar también nos libera algunos factores importantes cuando hay dolor, y esto es de suma importancia. Todo lo que nos habló de la fisiopatología la debemos manejar al pie de la letra, desde el R1, R2, R3, R4 y hasta que seamos R20 para el buen manejo de nuestro paciente. Esto depende mucho de cómo va a evolucionar también nuestro paciente, no solamente del manejo de la cirugía, sino también de este tipo de manejo médico que es de suma importancia. Considero que estos son los puntos álgidos que debemos tener en consideración, tomando en cuenta la plática ahorita del doctor Osorio. Creo que nos da para más esta plática y lo felicito nuevamente. Muchas gracias, Irma. Ahora a continuación continuará la doctora Tania Reyes, por favor. Se me pasó decir que también es maestra en la Universidad del Mayap, Anáhuac, Mayap. Adelante, Tania. Buenas noches, demasiadas flores, pero bueno, gracias. Juan Carlos, realmente es un tema muy complicado, en realidad es un tema de gran relevancia. Hay quien nos pone en una pregunta que si es relevante el síndrome de respuesta inflamatoria que viene inmerso en esta respuesta metabólica al trauma en los pacientes quirúrgicos. La respuesta es sí, porque finalmente es el paciente que vamos a recibir de urgencia, no por un trauma de abdomen o un trauma penetrante. Aquel paciente que ya tiene 7 días con abdomen agudo, que ya se sobremedicó, que ya se inmunomoduló y que finalmente va a llegar perforado o va a llegar en sepsis o en choque séptico, o aquel paciente también, el comprender la respuesta metabólica al trauma, que es un tema muy importante y de relevancia para el R1 y en adelante, es un tema que nos va a entender, por ejemplo, aquellos pacientes con artritis reumatoide que llegan con colecistitis o que llegan con perforaciones gástricas, cómo se van a comportar, porque el paciente no es igual. Y actualmente el entender la respuesta metabólica al trauma nos está dando la pauta para comprender el comportamiento clínico y quirúrgico de los pacientes que tienen infección activa por virus SARS-CoV-2, pero además que vienen por un cuadro de apendicitis, un cuadro de colecistitis, sepsis abdominal, y que a pesar de tener la infección llegan a requerir del tratamiento quirúrgico. Entonces, aquí es muy importante esta correlación. Realmente siento que fue muy poco el tiempo. Resumiste de manera bastante concreta, muy importante, los aspectos más interesantes, pero también hacer hincapié en estos biomarcadores que también algunos los podemos vigilar a través de laboratorios siempre y cuando contemos con el recurso, que esa es otra parte, bueno, que ya es harina de otro costal al nivel administrativo, pero finalmente es un tema que ningún cirujano debe de dejar de entender y comprender en estos momentos. Mi felicitación. Bueno, pues creo yo que, como dicen mis dos compañeras, el tema da para más, pero quiero también agregar que debemos estar muy al pendiente del catabolismo, que no nos gane el catabolismo, porque muchas veces nos confiamos en esa vía oral y muchas veces no llega. Efectivamente, tenemos que darle prioridad a la vía enteral siempre. ¿Por qué razón? Porque nos permite llevar a una homeostasis mejor. Ahora, de acuerdo a los nuevos esquemas de recuperación rápida, todo lo que se habla de ERAS es precisamente iniciar tempranamente la vía oral y además en el preoperatorio dar una carga energética. Asimismo, lo que mencionó Irma, muy importante, el control del dolor,
porque son situaciones que hacen que el paciente libere más aminas, esa respuesta hipotálamo, hipófisis, suprarrenal y liberaciones del cortisol se presentan de mayor manera, y creo yo que aquí es muy importante estar viendo. Claro que hay sitios donde podemos determinar el cortisol, y como ya mencionaba, cuando hay catabolismo, lo primero que nos damos cuenta es que tanto todos los cuerpos cetónicos, como los mencionó atinadamente, el ácido cetoacético, el beta-hidroxibutírico, son mediadores que nos están avisando que no hay glucosa, que se está catabolizando, y por eso está muy, muy frecuentemente presente la cefalea, porque estos cuerpos cetónicos es la acetona famosa. Entonces, así imagínense. Y que sí es cierto que se pueden utilizar, es cierto. Hay muchas vías alternas, tú las explicaste, hablaste de la degradación de glucógeno, del ciclo de Cori, la gluconeogénesis hepática, hablaste de varios sistemas metabólicos, pero lo importante para el cirujano, ¿qué es? Que no nos quedemos cortos en el balance energético y estar muy al pendiente con los signos y síntomas claves de la inflamación. Eso es muy importante, que no nos ganen. ¿Por qué? Porque si nosotros atinadamente empezamos con un buen control, también lo dijo Irma, el ABC son los líquidos y electrolitos, saber manejar adecuadamente eso, y si se requiere algún otro fármaco, pues tenerlo presente. Entonces, este tema es, como dicen mis compañeras, da para mucho, pero ¿qué es lo más importante? Que el cirujano debe saber correctamente qué es lo que va a reponer, cómo lo va a reponer, a qué dosis lo va a reponer, porque si nosotros creemos que esta es una receta de cocina y ahora dale un glucosal, después dale un misto, dale un Harman, pues no, porque esto es dinámico, va cambiando conforme al tiempo, conforme al paciente, conforme a las patologías que tenga el paciente. Entonces, ya mencionaban también, no es lo mismo un nefrópata, un hepatópata que un diabético. Entonces, tenemos que tener todo este contexto en que tenemos que individualizar esta respuesta metabólica al trauma. Ahora, muchas veces, si nuestra agresión, que no es lesión, doctor, es agresión, lesión no debe aparecer en ninguna nota ni ninguna explicación. Ya lo hemos dicho muchas veces, se lo expliqué a usted por qué razón. Porque hace que se confunda un agente al leer un expediente clínico. Y si nosotros desde ahorita ya vamos traduciendo adecuadamente los términos son muy importantes porque así nos comunicamos. Y este término de agresión es correcto, porque estamos agrediendo al sistema para que este sistema responda. Y esa respuesta que puede dar de alguna manera muy, muy, muy severa o exagerada, es la que muchas veces es para poder subsistir. No sé, Irma, si quieras agregar alguna otra cosa, porque tenemos unos minutos todavía. Tenemos un par de preguntas, Elena, no sé si quieras que las diga, y sí, entre las tres y con nuestro gran invitado las contestamos, ¿les parece? Sí, aquí una ya estaba contestada. ¿La de Jorge Arturo? Ya estaba contestada. Sí. La otra, que sí es un tema muy complicado, que todo cirujano debe saber y que vino a resumir, también eso es una felicitación. Y el otro pregunta, ¿dónde estudió usted? El pregrado lo hizo en México, hizo 2 rotaciones, ¿verdad, doctor? 2 rotaciones. Sí, correcto. Tuvimos la oportunidad de estar rotando en el Hospital Universitario 12 de Octubre en Madrid, España, por parte de la Universidad Complutense de Madrid, en el servicio sobre todo de urología y en áreas quirúrgicas como trasplante tanto renal como trasplante hepático y urooncología. Muy interesante, allá hicimos una investigación que posteriormente fue la tesis de pregrado acerca de nefrectomías, etiologías y toda su relación. Nefrectomías, y posterior estuvimos rotando dentro del área quirúrgica en la Universidad de Stanford, en el programa de
minimal invasive surgery, todo lo que es cirugía mínima invasiva, área de cirugía general, cirugía robótica y donde ¿Cuánto tiempo estuviste en Stanford? en Stanford más o menos como 2 meses y medio. Ok. ¿Y en la Complutense? En la Complutense de rotación como 2 meses y 15 días aproximadamente para investigación. Perfecto. Y pues bueno, esas áreas de oportunidad nos hacen ver otros horizontes y qué bueno. Y ojalá que cuando termines ahorita que estás de residente de primer grado, aproveches todas esas experiencias, contagies el entusiasmo a tus compañeros y espero que hayas hecho muy buenas ligas en donde estuviste para regresar, porque son centros muy, muy importantes. ¿Algún comentario que quieras hacer? ¿Hay alguna pregunta, Tony, en Facebook? Fíjate que por el momento no, hay más que nada felicitaciones hacia Juan Carlos Martínez, bueno, lo que alcanzo a ver por parte de Margarita Vázquez, que pone que excelente ponencia, saludos también desde Bolivia y más que nada comentarios. Igual, para ir cerrando a modo de conclusión, comentarios por parte de la doctora Tania Reyes, Irma Cruz, Elena López Gavito y terminamos con Juan Carlos Martínez. ¿Les parece? Sí, está bien. Primero, Empezamos Tania. contigo, doctora Irma Cruz. Irma Comentarios primero. finales, conclusiones. Sí. Gracias. Pues nuevamente felicitar al doctor Martínez Osorio por este tema que eligió y que sea de estímulo para los residentes y que no pierdan ese punto de vista del manejo integral del paciente. Esto es de suma importancia. Aprender la fisiopatología, porque no solamente son las técnicas quirúrgicas, sino el manejo de nuestro paciente. Eso sería todo y nuevamente agradecerles a la doctora López Gavito, a America Legal Center que me permitieron estar en este foro, que es de suma importancia para todos los residentes. Muchas gracias. Correcto, doctora Irma. Muchas gracias. Pasamos con usted, doctora Tania Reyes. Adelante. Gracias. Bueno, mi recomendación para todos los residentes y a manera de consejo, todos los casos clínicos que tengan de trauma, de sepsis, desnutrición, que tengamos que operar, aterrícelos a esta cascada que tiene la respuesta metabólica al trauma. Eso les va a facilitar mucho, así como tip, muchas veces en el examen de departamental, por lo menos donde yo estoy, que es el Seguro Social a nivel nacional, este tema es medular y es un tema que se les pregunta al residente no con la cascada, sino a través de casos clínicos. Entonces, si desde ahorita que son R chiquitos empiezan a hacer este ejercicio constante, se les va a facilitar de manera exponencial. Y una vez más, muchas felicidades, doctor. Tony, fíjate que voy a compartir un audio. Un audio que tengo aquí. Adelante, con muchísimo gusto, lo escuchamos. A ver, permíteme, cierro aquí. Aquí está en el escritorio. ¿De quién es el audio, doctora Elena? Mira, es de la doctora Zaida Castellanos. Ella también estaba invitada a estar hoy con nosotros y desafortunadamente entró a quirófano, pero nos mandó un audio. A ver cómo le puedo hacer para mover. Aquí está. Se va a oír muy bien. Perfecto. Ahí va. Mientras tanto, en lo que ponemos el audio, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Medical Legal Center en YouTube, se pueden suscribir y ahí encontrarán todo el contenido enriquecedor como el de la tarde de hoy. ¿Ya lo tenemos, doctora Elena? Sí. Ok, bueno, interrumpo el comercial para poner el audio. Adelante. Me parece que no se escucha, doctora Elena. A ver. Yo creo que es por el tema de los audífonos. Igual, si decide quitarlos.
poco lo que se comentó en la plática, considero necesario enfatizar que la respuesta metabólica al trauma tiene un componente neuroendocrino, un componente inflamatorio y un componente inmune, y que ésta se desencadena con un propósito reparador. Sin embargo, puede haber una respuesta inflamatoria magnificada, y es aquí cuando el organismo libera una respuesta antiinflamatoria compensadora, siendo el balance entre estas dos respuestas lo que determina la evolución del paciente. En la respuesta neuroendocrina, por un lado existe la liberación de adrenalina y noradrenalina, lo que se traduce clínicamente como vasoconstricción, disminución del gasto energético y del consumo tisular de oxígeno. Todo esto con el fin de garantizar la perfusión y la oxigenación en los órganos vitales. Por otro lado, se produce liberación de una serie de hormonas, las cuales ya se comentaron. Sin embargo, sí me gustaría mencionar la adrenocorticotropa, ya que es la causante de la liberación de glucocorticoides, siendo el más importante el cortisol, que interviene en la gluconeogénesis, lipólisis y proteólisis, lo cual, ante una respuesta exacerbada, tendrá como consecuencia pues debilidad muscular en músculos que son tan importantes como el diafragma, que traducido clínicamente pues nos puede dar un mal pronóstico, sobre todo en pacientes que tengamos intubados. El componente inflamatorio se genera al liberarse citocinas, entre las más importantes el factor de necrosis tumoral, que es el que inicia la respuesta inflamatoria y desencadena la síntesis de proteínas y el catabolismo muscular. La interleucina 1, que es el determinante principal de la aparición de la fiebre por la síntesis de prostaglandinas en el endotelio y que a nivel del hígado produce la disminución de albúmina. La interleucina 2, que tiene efectos sobre macrófagos y células natural killer, y la interleucina 6, de las cuales se sabe que la concentración es proporcional a la gravedad de la lesión. Para concluir, la respuesta metabólica al trauma es una entidad que debemos conocer todos los médicos, pero los cirujanos en especial tenemos la obligación de comprenderla y dominarla, debido a que como parte de nuestra práctica, diariamente condicionamos un trauma controlado a nuestros pacientes, con el fin de curar alguna patología, por lo que es imprescindible reconocer la respuesta metabólica al trauma en el paciente postquirúrgico para determinar cuándo una taquicardia o una leucocitosis puedan ser una respuesta biológica o datos de una respuesta inflamatoria sistémica que nos lleve a una complicación grave o incluso a la muerte. Es importante recordar también que esta respuesta puede ser inmesurada y es ahí en donde nosotros debemos intervenir tratando de evitar un daño mayor o incluso mortal. De aquí la relevancia de los protocolos no tan nuevos, pero tristemente tampoco conocidos o por lo menos practicado por todos los cirujanos, como el protocolo ERAS o Fast Track, en los cuales se hace énfasis sobre el adecuado seguimiento pre- y postquirúrgico de los pacientes, como la instauración temprana de la dieta, evitar el ayuno prolongado e incluso la aplicación de cargas de glucosa, y el adecuado control del dolor posoperatorio. Prácticas relativamente sencillas, pero de mucha importancia como coadyuvantes en la limitación de la respuesta metabólica al trauma. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Bueno, lo que pasa es que la doctora Zaide Castellanos está trabajando ahorita en el Hospital del Seguro Social en Tuxtla Gutiérrez. Entonces tenemos a la doctora Tania de Mérida, a la doctora Irma Cruz de la Ciudad de México, a la doctora Zaida de Chiapas, que te acompañamos todas, Juan Carlos, en este tema, y tu servidora. Yo creo que alguien levantó la mano, tenemos 3 minutos, alguien levantó la mano por ahí, quiere hacer algún comentario, ¿verdad? ¿Tú ves a alguien que haya levantado la mano? ¿Sí? Sí, es Elías Hernández Trujillo. Acabo de levantarla. A ver, ¿qué dice? ¿Qué pregunta? No, no he escrito nada. Voy a pues, esperar a ver qué escribe. ok. No. Bueno, pues esta modalidad de haber incluido el audio de la doctora es porque ella estaba muy mortificada, porque también quería apoyarte y creo yo que la situación más importante es el manejo integral del paciente, que tú también ya lo mencionaste. Y creo yo que vamos a terminar en tiempo y forma para que también dé un mensaje final, Tony, pero lo más importante es que ustedes sigan promoviendo este foro es de ustedes. Nosotros simplemente somos acompañantes porque queremos
aprovechar estos momentos para reafirmar algunas cosas. Y el otro comercial es que el Tratado de Cirugía General, la segunda edición, está disponible en vía electrónica, donde están todos estos temas perfectamente tratados, además de los que ya que conocemos, ¿verdad? Como el Schwartz, el Shackelford, el Savistton, pero yo creo que como base fundamental para el cirujano mexicano es el Tratado de Cirugía General, publicado en Manual Moderno, y donde estos temas están muy bien puntualizados y son la base para el examen de la certificación del Consejo. Entonces, te cedo la palabra, Tony. Los esperamos el próximo viernes. Gracias. Muchas gracias, doctora Elena López Gavito, Irma Cruz, doctora Tena Reyes. Ahora sí que estuvimos con pesos pesados. De verdad es que tuvimos un gran cartel. Doctor Juan Carlos Martínez, muchísimas gracias por su presentación. Como les comento, no es fácil hablar de este tipo de temas y menos en tan poco tiempo como margen. Finalmente los invito a todos a que participen, a que se sumen. Tenemos un dicho aquí en Medical Legal Center, precisamente en La Voz del Residente, que al compartir aprendemos todos juntos. Creemos que cuando compartes tu conocimiento, vuelves a aprender tú mismo. Entonces invitamos a toda la audiencia a que participen, sean parte de la familia de La Voz del Residente. Como dice el mismo título, son la voz de ustedes. Entonces manden un correo a Medical Legal Center, es atención.mlc@gmail.com, atención sin acento .mlc@gmail.com, y con mucho gusto los asesoramos para que puedan exponer, y además también si tienen algún tema médico legal se les puede asesorar y una plática de manera gratuita en este momento de pandemia. No olviden Facebook, Instagram, La Voz del Residente, y como ya le había comentado en YouTube, Medical Legal Center. De mi parte es todo. Levantó la mano la doctora. Levantó la mano la doctora Irma Cruz, ¿quiere decir algo? Adelante, doctora Irma. No, Accidente. es que quería ver que habían querido mandarnos por el chat, pero nuevamente me sumo a que los residentes participen más, que haya siempre una compenetración tanto de los residentes como con los médicos adscritos para que haya una retroalimentación. Si hay dudas, siempre hay que acercarse a los adscritos. Yo sé que a veces el R3, el R4 son los que más les enseñan, pero siempre es importante en los casos de visita revisar indicaciones, ir viendo los cambios que son importantes que hay que hacer en nuestros pacientes. Como dijo la doctora López Gavito, no son recetas de cocina que le voy a poner una solución, sino siempre hay que ir avanzando como va avanzando el paciente. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Irma Cruz. Y bueno, para respetar el tiempo de la gente, son las 9:01. Nos despedimos. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo viernes. Feliz fin de semana y gracias, Juan Carlos. Adiós, Tania. Adiós. Hasta luego. Hasta la próxima. Adiós, Tony. Gracias. Adiós. Saludos. Adiós, Irma.